Hola, ¿cómo estamos, estimados estudiantes? Espero que estén bien. Esta clase de hoy vamos a estar estudiando implicancia lógica y equivalencia lógica, ¿ok? Bien, la última clase estuvimos viendo lo que son las tablas de verdades. Bien, para entender lo que es una implicancia lógica, ¿qué viene a ser? Una proposición P se dice que implica lógicamente a una proposición Q, es decir, una proposición P implica a otra proposición si solo si esto es condicional. Bueno, sí, solo sí, si la condicional P y Q es una tautología, en pocas palabras. Muy bien. Se representa por este símbolo que estamos viendo aquí. ¿Está bien? Por este símbolo. Entonces, eh, podemos decir que una proposición P implica lógicamente a otra proposición Q si solamente, con la única condición que sea condicional, que la condicional de P y Q, P entonces Q sea una tautología. ¿Cuándo decimos que es una tautología? Cuando esas proposiciones son todas verdaderas. ¿Ok? Podemos escribir de esta forma. P implica lógicamente o implica a Q. Se lee de esta forma. Bien, vamos a demostrar el siguiente ejemplo. Demostrar que P y Q implica a Q. ¿Ok? Tenemos aquí nuestra tabla de verdades. Para la proposición P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Para la proposición Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Ok, primeramente buscamos P y Q. Entonces, P verdadero, Q verdadero, entonces sería verdadero. P verdadero y falso sería falso. Falso y verdadero, en este caso va a ser falso. Y falso va a ser falso. Solamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas en una condicional. Ok, ahora determinamos lo que es la... Ahora determinamos lo que es la condicional. Condicional P y Q. Entonces Q. Si P y Q, entonces Q. Podemos decir acá. Tomamos consideración esta columna que sería P y Q. eh, y la Q. En este caso esta columna. Bien, verdadero, verdadero va a ser verdadero. Verdadero, falso va a ser falso. Perdón, verdadero. Solamente decimos que es verdadero cuando el consecuente es verdadero. En este caso también va a ser verdadero. Y si son falsos, va a ser verdadero. Falso, falso, verdadero. ¿Ok? Entonces podemos ver acá que son todos verdaderos. Entonces podemos decir que esto es una tautología. ¿Ok? Podemos concluir entonces que P y Q implica a Q, ya que su condicional es una tautología. Equivalencia lógica. Dos proposiciones son equivalentes. La palabra equivalencia significa iguales. ¿Ok? Equivalentes son iguales. Si en cualquiera de las asignaciones lógicas verdadera o falsa, o las dos tienen el mismo valor lógico, es decir, si las tablas de verdades son idénticas, ¿ok? La simbología que vamos a estar utilizando es esta que tenemos aquí a consideración. Bien, decimos que dos proposiciones son equivalentes cuando los resultados lógicos de una de ellas es la misma que la otra. Bien, tenemos con nuestro ejemplo demostrar que si P entonces Q y Q entonces P, esta es una proposición, y la otra proposición sería P si solo si Q, entonces son equivalentes. Vamos a demostrar esto si es cierto que esta proposición sea equivalente a esta proposición. Nuestra tabla de verdad, como tenemos solamente dos proposiciones, entonces va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, y acá tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Hallamos primeramente la condicional P y Q, condicional, solamente va a ser verdadero si el consecuente es verdadero, acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería verdadero y acá sería verdadero. ¿Ok? También buscamos la condicional Q y P, al revés ahora, Q, entonces P, entonces va a ser verdadero, acá también va a ser verdadero, aquí va a ser falso y aquí va a ser verdadero. Bien. También ahora determinamos la conjunción P entonces Q y Q entonces P. En este caso, verdadero, verdadero va a dar verdadero, verdadero falso es falso, verdadero falso es falso y verdadero, verdadero es verdadero. Ok, esto sería para la condición. Se toma en consideración la conjunción como conector dominante.
Bien, ahora determinamos la proposición bicondicional P en sí, solo si Q. En este caso consideramos la columna P y la columna Q, que sería verdadero, 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 falso es falso, falso, verdadero es falso y falso, falso es verdadero. Son verdaderos cuando las proposiciones son iguales y son falsos cuando las proposiciones son diferentes. Muy bien, podemos ver acá que esta columna que está aquí, es la misma que esta columna que está aquí. Se puede notar eso, que son iguales, entonces podemos decir que son equivalentes dichas proposiciones. Negación de la negación, vamos a construir la tabla para la tabla de verdades para la proposición P y la negación de la negación P. ¿Okay? Negación de la negación P. En este caso, como es una proposición, sería verdadero o falso. Y la negación de P sería negación de verdadero, que sería falso, y negación de falso sería verdadero. Y la negación de la negación sería, de la negación de falso va a ser verdadero, y la negación de verdadero va a ser falso. ¿A qué conclusión llegamos? Que una proposición P son equivalentes o es equivalente a la negación de P. Podemos ver acá que esta columna es la misma que esta columna. Son equivalentes en este caso. La negación de una conjunción sería la negación de una conjunción. Eso viene a ser la ley de Morgan. ¿Okay? La negación de dos proposiciones en el medio de la I sería la negación de la primera proposición o la negación de la segunda proposición. Bien, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Determinamos primeramente la conjunción P y Q. Acá sería verdadero, 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 falso es falso, falso, verdadero es falso y falso, falso es falso. Solamente son verdaderos cuando las dos proposiciones son verdaderas. Bien, determinamos ahora la negación de lo que hemos encontrado hace un instante. Entonces la negación del verdadero va a ser falso, la negación de falso verdadero y la negación de falso es verdadero. Ok. Buscamos ahora la negación P, que en este caso sería esta. La negación del verdadero acá va a ser falso. La negación del verdadero, esto va a ser falso. La negación de falso va a ser verdadero. Y la negación de falso va a ser verdadero. Y luego la negación Q. ¿Ok? Que sería, acá tenemos verdadero, entonces va a ser falso. Acá tenemos falso, va a ser verdadero. Acá tenemos verdadero, va a ser falso. Y falso va a ser verdadero. Bien, excelente. Y ahora buscamos la disyunción entre negación P y negación Q. Es decir, entre estos dos. Falso, falso va a ser falso. Falso, verdadero va a ser falso. Verdadero. Verdadero, falso va a ser verdadero. Y verdadero, verdadero son verdaderos. Solamente es falso cuando las dos proposiciones son falsas. Caso contrario son todos verdaderos. Podemos notar acá que esta columna que está aquí es la misma que esta columna que está aquí. Entonces podemos decir que en este caso son equivalentes dichas proposiciones. Negación a una disyunción, aplicando la ley de Morgan, sería la negación de la disyunción de dos proposiciones es igual a la negación de la primera proposición y la negación de la segunda proposición. Nuestra tabla de verdades completamos, buscamos primeramente P o Q. En este caso verdadero, verdadero son verdaderos, solamente va a ser falso cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces acá tenemos verdadero, verdadero y falsa. Negación de dicha disyunción va a ser falso, acá también va a ser falso, acá también va a ser falso y esto va a ser verdadero. Ok, buscamos la negación de P, en este caso va a ser verdadero, verdadero, falso, falso y acá falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación de Q que sería verdadero, falso y acá falso, verdadero. Bien, y la conjunción entre ellos, entre estos dos. Entonces falso, falso va a ser falso. Acá va a ser falso. Solamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Acá es falso y acá es verdadero. Podemos notar que esto aquí es la misma que esta. Entonces podemos decir que las dos proposiciones son equivalentes. Avanzamos. La ley de Morgan, eso es justamente la que le estaba explicando. Estas comparaciones que estamos haciendo aquí es bien hacer la ley de Morgan para la conjunción y para la disyunción. Entonces podemos concluir que la ley de Morgan me dice que la negación de dos proposiciones que son que en el medio hay una conjunción implica lógicamente, son equivalentes, el símbolo sería equivalente, son equivalentes a la negación de la primera proposición o la negación de la segunda proposición.
Y si fuese negación de la disyunción, en este caso, es equivalente a la negación de la primera proposición y la negación de la segunda proposición. Negación de la condicional, también tenemos otra situación. Negación de una condicional es igual a la primera proposición sin negar y la segunda proposición negada. Es decir, el antecedente no se niega, pero el consecuente sí se niega y lleva una conjunción. Vamos a ver si estos son equivalentes. Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Primeramente buscamos la condicional. Verdadero, verdadero da verdadero, verdadero, falso es falso, verdadero acaba de ser verdadero y acaba de ser verdadero. ¿Okay? Solamente es verdadero, es verdadero cuando el consecuente es verdadero o si los dos son verdaderos, en este caso. Bien, la negación de la misma va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Negación de Q, ok, acá tenemos negación Q, verdadero acá, entonces hace falso acá, entonces hace verdadero acá, falso, falso, verdadero. Y tenemos la conjunción entre P, que es esta, y negación Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. Podemos notar que esto es la misma que esto. Implica lógicamente, entonces, son equivalentes dichas proposiciones. Entonces la ley de Morgan para negar la siguiente proposición. Es decir, vamos a hacer algunos ejemplos. Acá tenemos negación P y Q. Según la ley de Morgan sería la negación de toda esta proposición. ¿Okay? De toda como está. Entonces sería la negación, aplicando la ley de Morgan que tenemos acá arriba, sería es similar a esta, la primera, la número 1. Entonces va a ser la negación de la primera, que es negación de negación, o la negación de la segunda, que sería negación Q. Acá tenemos una negación de la negación que sería P, directamente la proposición, y Q, negación Q. Bien. Para la segunda, que es una condicional, la negación de la condicional me dice que es igual al antecedente y la negación del consecuente. Entonces el antecedente pasa como está y la negación del consecuente que sería esta. Y acá aplicamos otra vez la ley de Morgan, que sería la negación de la primera proposición o la negación de la segunda proposición, que queda como resultado. Estos son equivalentes. Negar las siguientes proposiciones, tenemos la física es fácil y no aprobaré. La física es fácil y no aprobaré. Si vamos a negar esto, la primera proposición, la física es fácil. Negando quedaría, no ocurre que la física es fácil. Y yo no aprobaré. No ocurre que la física es fácil y yo no aprobaré. La física no es fácil, es decir, estamos negando. La física es fácil, el negar esto sería no es fácil. O, como es una negación de una, acá tenemos qué cosa, una conjunción, entonces sería una disyunción o negación de Q en este caso, considerando que esto sería Q, yo no aprobaré. Entonces negación de yo no aprobaré sería yo aprobaré, así lo opuesto. Si Eva es estudiosa, entonces aprobará el examen. No ocurre que Eva, ya sería todo junto, ya verán, no ocurre que Eva es estudiosa, entonces aprobará. Tenemos una negación de una condicional, ¿se dan cuenta? Acá tenemos una condicional. ¿A qué es igual a esto? Sería la misma condicional, Eva es estudiosa, y la negación del consecuente, que sería aprobará el examen. Su negación sería no aprobará el examen. Bien, esto sería aplicando los conceptos de la implicancia y la equivalencia. Muchísimas gracias.